y se dedica a este bonito trabajo de cada una de las personas que ha puesto su grano de arena en este ejercicio académico para reflexionar sobre los ODS en Colombia. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra jornada. Iniciamos con la ponencia a cargo de Gianpaolo Daguer, gerente de sostenibilidad, especialista en gestión y auditoría medioambiental, con la ponencia titulada Las organizaciones frente a los ODS en tiempos de COVID-19. Bueno, buenas tardes para todos. Me permiten un momento. Voy a tratar de proyectar por acá que no me está dejando compartir. No sé si requiero algún permiso especial. No, en este momento no se requiere ningún permiso. Puede presentar normalmente. Le recordamos entonces, mientras Gianpaolo conecta su presentación, que al final tendremos una parte de preguntas y respuestas, así que en los comentarios, mientras él va desarrollando su ponencia, pueden ir escribiendo y las tendremos en cuenta para el final. Listo, bueno, la frase más recurrente de esta pandemia es ¿ven mi pantalla? ¿Y me escuchan bien? Claro que sí, se escucha y se ve muy bien. Perfecto, bueno, listo, perfecto, bueno, un poco. Y lo escuchamos muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, un poco para, pues, como lo han mencionado, la idea es mostrarles cómo es un poco nuestra estrategia de sostenibilidad, que puntualmente está alineada con todos los objetivos de desarrollo sostenibles. No sin antes presentarles, pues, quién es el Grupo Enel. El Grupo Enel es un grupo con una presencia en cerca de 35 países, en 5 continentes, con un mercado en términos de clientes de cerca de 73 millones de clientes alrededor del mundo, una plantilla de trabajadores de cerca de 70,000 trabajadores del mundo, un grupo global enfocado en todo lo que es el negocio de la energía, desde su generación, pasando en algunos territorios por la transmisión, la distribución de la energía y la comercialización de energía, y ahora pues también todos los servicios asociados a esta energía eléctrica. Puntualmente en Colombia, ¿en dónde estamos? Yo siempre lo digo, en el caso puntual de Enel Codensa, quizás ustedes pues en el departamento no nos conocen tanto, que tienen otra empresa que presta ese servicio de distribución de energía, pero puntualmente Enel Codensa pues es la principal compañía de distribución y comercialización de energía en Bogotá y Cundinamarca. Estamos con son aproximadamente una población de 10 millones de clientes que son atendidas por Enel Codensa. Y en una de nuestras líneas de negocio de Enel Codensas, pues también se prestan servicios de movilidad eléctrica, de servicios financieros, como es el crédito fácil Codensa, servicios para las industrias, para las ciudades, entre otros. Por otra parte, pues está Enel Emgesa, que pues de pronto ustedes no se dan cuenta, pero la energía que llega a sus hogares pues proviene de diferentes empresas de generación de energía que están a lo largo del territorio del país. En el caso nuestro, pues somos una empresa que tiene 14 centrales de generación distribuidas, yo siempre digo, a lo largo del territorio nacional, es decir, vamos desde Cartagena, pasando por Cundinamarca, pasando por el Huila, y finalmente una empresa mucho más reciente que es Enel Green Power, una empresa que es la compañía en este caso encargada de toda la construcción de proyectos de energía renovables, y puntualmente en este caso en el país tenemos un primer proyecto que es el proyecto solar más grande del país, que queda en el departamento del Cesar. Cuando empezamos a mirar puntualmente nuestra estrategia, y ahí es donde yo creo que empezamos a hacer un vínculo directo de lo que se habla en este evento el día de hoy, es cómo nos alineamos nosotros con una estrategia de objetivos de desarrollo sostenible. Nuestra compañía ha venido evolucionando con sus conceptos de sostenibilidad, es decir, desde el año 2004 nosotros estábamos alineados o estamos con Pacto Global de Naciones Unidas, donde veníamos reportando con respecto a 10 principios de Pacto Global y mostrando cómo nuestro compromiso se alineaba con diferentes esquemas de sostenibilidad. No obstante, desde el año 2015, cuando sale esta nueva agenda de objetivos de desarrollo sostenible, puntualmente el grupo se adhirió a 6 objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros como grupo, cuando yo digo nos adherimos, es porque tenemos un compromiso público con metas establecidas relacionadas con 6 de estos objetivos, que son el ODS 4 de educación, el 7 de acceso a la energía no contaminante, el 8 de trabajo decente y crecimiento económico, el 9 de industria, infraestructura e innovación, el 11 de ciudades y comunidades sostenibles y el 13 de acción por el clima. Pero ¿cómo es que realmente entonces empieza uno a implementar
me comprometo, pero ¿cómo lo llevo realmente a una estrategia de compañía, ese compromiso con esos objetivos de desarrollo sostenibles? Pues lo llevo en una estrategia de la compañía enfocada realmente a cómo cada una de las líneas de negocio empiezan a contribuir con esos ODS. Y es allí donde uno empieza quizás a marcar la diferencia con las empresas del pasado o empresas que de pronto no han alineado su estrategia a la sostenibilidad. Es decir, yo creo que si uno mira la realidad de las empresas hace unas décadas o hace unos años, era la empresa por un lado desarrollando su negocio y por otro lado hacía unas actividades complementarias, filantrópicas, de responsabilidad social o pues, llamémoslas de sostenibilidad, pero que no estaban alineadas totalmente con su estrategia de negocio. En el caso nuestro, este compromiso pues nos ha hecho totalmente cambiar y nos ha hecho mostrar cómo, por ejemplo, puntualmente, y en esta gráfica me gusta mucho mostrar eso, es cómo desarrollamos, digamos, estos pilares de aportar al ODS 7, ¿cómo lo desarrollamos? Pues directamente mediante la construcción de centrales de energía renovables no convencionales y mediante el cierre de centrales térmicas, aportando de esta manera al ODS con energía asequible y no contaminante para las poblaciones en donde operamos. Como también lo desarrollamos frente al ODS 7 mediante la electrificación, es decir, nosotros desarrollamos proyectos y programas que buscan el acceso a la energía eléctrica, como es nuestro negocio, en comunidades urbanas y rurales, pero también contribuyendo a la electrificación de otras formas de energía que requerían o que utilizaban, por ejemplo, combustibles fósiles, como es el caso de la movilidad. La movilidad viene cambiando a esa movilidad eléctrica, entonces la electrificación termina siendo una forma de cambiar y aportar directamente hasta ese ODS. Como también, por ejemplo, aportamos con el ODS 9 de Industria, Innovación e Infraestructura, con todas nuestras redes eléctricas. Nuestras redes eléctricas están migrando a habilitar todas esas redes eléctricas, y ya lo vamos a ver más adelante, para que puedan realmente soportar todas las energías renovables o nuevas formas de generación de energía que van a entrar en todos los países o en todas las geografías donde operamos. Y como también dentro de todos los temas que hacemos de movilidad eléctrica, como aportamos también a ciudades sostenibles, mediante el uso de ecosistemas y plataformas que permiten realmente cada vez más aporte desde lo que sabemos hacer nosotros para este ODS. Entonces, si pueden ver, todo esto finalmente, digamos, termina mostrando cómo pasamos de un negocio a hablar ahora de un negocio sostenible con una relación directa con los objetivos de desarrollo sostenible y cómo se materializa mucho más o cómo aportan estos ODS a algo superior, porque todos estos ODS terminan apuntando a un compromiso que tiene también el Grupo Enel con respecto al ODS 13, que es el ODS de Acción por el Clima, en donde el Grupo Enel se ha fijado una estrategia de descarbonización del 100% para el año 2050 y del 70% de sus emisiones de carbono para el año 2030. Entonces, si se dan cuenta, cada una de estas actividades va contribuyendo finalmente a ese ODS superior, que para nosotros es el tema de acción por el clima. Entonces, como se puede ver acá, Enel está transformando un modelo de negocio que está liderando una transición energética, es decir, cuando hablamos de transición energética es que esto no se logra de un día para otro, centrada en la digitalización, en las energías renovables y que promueve de alguna manera un enfoque sistémico también y que aporta a los temas de economía circular como una estrategia también de negocio. Pero como adicionalmente, y me parece súper interesante que compartir esto con ustedes, es cómo esto se alinea con otros intereses del grupo. Al final nosotros somos un grupo que cotiza en bolsa y lo interesante es ver los cambios que han surgido a lo largo de las últimas décadas, en donde cada vez más hay accionistas, inversionistas socialmente responsables que están decidiendo dónde ponen los recursos con base en las estrategias de sostenibilidad que tenga la compañía. Cuando uno empieza a mirar desglosadamente, vemos que cada vez más hay mayores grupos de accionistas que ponen sus recursos en Enel porque logran encontrar de alguna manera una estrategia concreta hacia la sostenibilidad, hacia disminución de riesgos y hacia un aporte frente a los temas claves del planeta. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo el Parlamento noruego, que es uno de los principales accionistas que pueden existir en este caso de inversionistas socialmente responsables, deciden en dónde poner los recursos con base en empresas que tengan estrategias muy concretas de descarbonización. Esto hace dos tipos de movimientos. Hace que las empresas empiecen a tener estrategias mucho más concretas de descarbonización y desde las empresas también, pues nosotros muchas de nuestras estrategias que estamos teniendo de cerrar centrales térmicas, reemplazarlas por capacidad renovable, pues están haciendo que cada vez más inversionistas de este tipo se empiecen a interesar en nuestra compañía y la acción de la compañía empieza a tener un mayor valor.
y de alguna manera de esa forma empezamos a ver cómo la sostenibilidad se convierte en valor. Entonces, como les decíamos, estamos liderando una transición energética. Esta transición energética pues plantea grandes retos, es decir, para uno aportar al ODS 13 de disminuir las emisiones que están causando cambio climático, pues uno diría muy fácilmente, pues vamos migrando a energías renovables. Nosotros como país podríamos decir, oiga, pero la matriz energética de Colombia es una matriz relativamente limpia. Realmente solo el 15% proviene de generación térmica. No obstante, somos un país muy vulnerable a la variabilidad climática y a los cambios climáticos. Y también esto nos hace que tengamos que analizar muy bien el mix de generación de energía que se requiere para el país, cómo vamos a soportar también el ingreso de estas centrales eólicas o solares, también con sistemas de baterías que logren garantizar la confiabilidad energética que requiere el país para todas sus actividades. Pero ¿cómo realmente empezamos a materializar entonces cada uno de estos compromisos en una ciudad o en las ciudades del país? Pues primero, con un camino que llevamos recorrido, yo creo que de más de 6 años de trabajar de la mano con gobiernos, con instituciones, con entidades, con la academia, de cómo construir una clara ruta hacia las energías renovables en Colombia. Pues todo esto ha venido desde los primeros decretos que surgen de energías renovables, quizás en el año 2014, que empieza a hablarse de exenciones tributarias, después de subastas de largo plazo, y es así como nosotros logramos materializar ya en serio estos compromisos de descarbonización, de contribución al ODS 7 de energía asequible y no contaminante, con la construcción del primer parque solar en Colombia a gran escala, que entró en funcionamiento hace aproximadamente 1 año y medio en el municipio de El Paso, Cesar, y a esto se van a sumar pues, proyectos de capacidad, de una capacidad considerable que van a empezar construcción el próximo año, contribuyendo a la estrategia también de Colombia, y en donde pues vamos a construir 3 proyectos de energía eólica en el departamento de La Guajira y el próximo año también un segundo proyecto solar en La Loma. Pero esto no es la única estrategia que tenemos, digamos, esto se alinea también con estrategias que están teniendo otras compañías para contribuir realmente con el ingreso de las renovables. Y no es solamente un tema, no va a ser un solo tema, digamos, verlo desde el punto de vista de calentamiento global, sino el ingreso de las energías renovables va a permitir seguramente también para las industrias colombianas pues ser más competitivas en el sentido de tener energías y precios más razonables de compra de energía eléctrica para sus procesos. Pero ¿cómo más se empieza a materializar un poco más esto? Y ahí es donde entran que si bien nosotros podemos tener un compromiso con unos 6 ODS que les mencionaba, pues en cada territorio donde uno opera pues vamos a encontrar necesidades totalmente diferentes. Les puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, es posible que para el grupo en el componente o comprometerse con un tema como puede ser la alimentación no es tan estratégico, pero es posible que cuando uno vaya a desarrollar un proyecto en La Guajira, que es donde vamos a desarrollar estos proyectos eólicos, encuentre que es una de las grandes problemáticas que pueden tener estas comunidades guayú, en donde una buena parte de niños mueren por desnutrición y uno como desarrollador de un proyecto no puede dejar esto por fuera. Entonces entra como complemento a estos compromisos que tenemos con los objetivos de desarrollo sostenible, entra también la posibilidad o la necesidad de poder construir proyectos de valor compartido que apunten a las necesidades de las comunidades y que tengan una relación directa también con ODS. Entonces es así que estamos desarrollando proyectos agropecuarios productivos para fortalecer el trabajo de artesanías que se desarrollan en departamentos como La Guajira. Es así como estamos, por ejemplo, trabajando en la formación de emprendimientos para formar mano de obra local, que si bien va a construir los parques, pues al final va a aportar a otros ODS, como puede ser el desarrollo económico, el ODS 8. Trabajar muy bien con todos estos temas de manual de interculturalidad. Finalmente vamos a encontrar todo un encuentro que se va a dar entre la cultura alijuna, que somos nosotros, con toda la cultura guayú, y pues esto implica también manejar muy bien todo este tema de diferencias étnicas que pueden existir en el país. Y, por supuesto, unas necesidades como pueden ser tan concretas de agua en La Guajira, pues aunque no tengamos un compromiso público con los ODS relacionados con el acceso al agua, si no me equivoco, creo que es el 7, no puedo equivocarme en este momento, pues de todas maneras tenemos que ser conscientes que en estos territorios hay una falencia del recurso hídrico y que tenemos que construir o ayudar a los proyectos con el acceso a agua potable también de estas comunidades. No es solamente que llegue un proyecto que va a beneficiar a todo el país en términos de energía eléctrica, sino también que beneficie a las comunidades del área de influencia de estos proyectos. ¿Cómo más les mencionaba que nos relacionamos con los ODS? Pues les decía, las redes eléctricas pues van a tener un cambio radical.
Es decir, nosotros actualmente estamos pasando de un modelo en donde vienen las plantas, se distribuye a unas redes de transmisión, llega a una red de distribución y finalmente llega al usuario final. Pero la transición energética pues también contempla que van a entrar renovables que no van a tener generación el 100% del tiempo, sino en unos momentos del día. Entonces hay que jugar con esos picos, pero también vamos a tener personas que van a tener vehículos eléctricos. Empezamos a ver cómo las casas, cómo las industrias empiezan a tener su autogeneración con posibilidad también de comprar energía en un momento de la red o poder vender. Entonces vamos a migrar a un modelo totalmente nuevo de redes inteligentes que son los habilitadores de la transición energética. Es decir, estas redes ya no van a ser, como decirlo, unidireccional, sino multidireccionales, en donde perfectamente entra uno con su vehículo eléctrico, descarga la batería y entrega energía a la red, o en determinado momento la capta de la red, en donde un momento una planta de generación solar entró el momento de la luz y tiene que existir otro tipo de energía que logre garantizar, puede entrar un sistema de baterías, otro tipo de generación que puede estar asociada también, o una industria que está cogenerando y puede entregar energía a la red. Entonces, si se dan cuenta, todo este modelo, digamos, de las redes termina contribuyendo totalmente a todos los ODS relacionados como la industria y la innovación, pero también sin perder totalmente el foco que va a permitir el ingreso de las energías renovables y la movilidad eléctrica en un futuro a corto plazo. Pero seguimos teniendo también, digamos, pues temas reales, digamos, todos los que estamos acá conectados seguramente gozamos del 100% de energía eléctrica en nuestros hogares, pero también tenemos realidades en nuestro país en donde una buena cantidad de población del país, no recuerdo, la cifra puede haber cambiado en este momento, pero en un departamento como Cundinamarca, que uno dice está alrededor de la capital del país, todavía existían hace 3 años cerca de 8.500 familias sin acceso a la energía. Entonces uno puede tener la realidad de las ciudades en donde va a migrarse a unas nuevas redes, pero también tenemos unas realidades puntuales en países como Colombia, en donde una buena cantidad de la población todavía no tiene acceso a la energía, y es allí en donde hemos creado programas como Cundinamarca al 100%, que es un programa encaminado a hacer desarrollo, acceso a la energía eléctrica a estas familias rurales, en donde a través de redes convencionales, paneles solares o pequeños sistemas que se denominan mini grids, pequeñas centrales híbridos, donde hay paneles solares, redes y al sistema también de baterías para pequeños tipos de comunidades nucleadas, pues se logra dar el acceso a la energía eléctrica de estas poblaciones, y al llegar la energía, pues seguramente se logra llegar a través de otros programas, con programas, digamos, de desarrollo para el territorio. Es decir, termina siendo la energía el primer foco, digamos, de desarrollo de estas comunidades, lograr gozar de un servicio público esencial. Creo que todos lo hemos visto y materializado mucho más en este momento, pero a partir de ahí se puede dar todo un complemento de aportar al desarrollo rural de todas estas comunidades, aportando directamente al ODS 8. Entonces nosotros con este programa hemos logrado también pues dar acceso a la energía eléctrica a más de 2.300 familias, creo que ya llegamos a cerca de 3.000 familias en 87 municipios, y pues son proyectos que plantean unos desafíos muy, muy grandes. No crean que simplemente llegar con un panel y ya. Muchas veces el panel pues no va a tener energía de noche, solo van a lograr encender un bombillo. Entonces en muchas ocasiones hay que buscar hasta fuentes de financiamientos complementarias, regalías, entre otros, para poder financiar la conexión de este tipo de usuarios que pueden costar, conectar un usuario de estos puede llegar a costar cerca de 40 millones de pesos. Pues es algo que la tarifa nunca reconocería, y tendríamos que buscar siempre estas formas de fuentes de financiación complementarias. Pero también cómo nos estamos moviendo frente a la movilidad eléctrica. Como les decía, uno de nuestros conductores de los ODS y de nuestra estrategia pues avanza en la electrificación de otras formas de energía. Entonces también tenemos el tema de la movilidad. Así como veíamos que nuestra matriz energética es muy limpia en términos de generación de energía, pues es una matriz que no es muy limpia en términos de combustibles para el transporte. Es allí realmente donde hay un gran impacto, y es allí donde también uno ve las grandes problemáticas de contaminación del aire que uno ve en nuestras ciudades. Y nosotros venimos con un plan, venimos trabajando cerca de 10 años en impulsar la movilidad eléctrica sostenible en el país. Es así como hemos venido con los primeros pilotos de bicicletas eléctricas para trabajadores. Trabajamos los primeros pilotos de proyectos de movilidad unimodal, como son los Twizzys, estaciones de recarga en centros comerciales, que vamos a ver que esto va a ser un tema que va a tener un impulso gigantesco en los próximos años en las diferentes ciudades, con diferentes empresas de energía, con diferentes aliados,
y hemos fortalecido todo el tema del ingreso de los primeros pilotos de taxis eléctricos, pero quizás el gran salto que se va a dar en nuestras ciudades, y yo creo que Pereira u otras ciudades no van a ser la excepción, es con los sistemas tipo Transmilenio, en donde nosotros en este momento ha sido tal la presión en un país como Colombia o en una ciudad como Bogotá, que nosotros pues vamos a avanzar en este momento. Se van a ingresar a finales de este año los 477 primeros buses eléctricos, en donde nosotros vamos a estar construyendo los 256 puntos o estaciones de recarga para estos buses, y allí es donde vamos a empezar a ver saltos muy, muy grandes en la movilidad eléctrica. Pero no seremos la primera ciudad, pero no seremos la última. Es decir, sabemos que vienen más licitaciones de Transmilenio, vendrán licitaciones para renovar otros buses en otras ciudades que tienen también sistemas de transporte masivo, y por supuesto es un tema que viene fuerza en todo el mundo. ¿Y qué otros proyectos pues estamos aportando? Pues proyectos que aportan a la educación, como les mencionaba, pues también tenemos programas que apoyan a los ODS 4. Entonces tenemos proyectos también para el mejoramiento de la cobertura, calidad de infraestructura educativa, proyectos que aportan a la energía asequible y no contaminante, como veíamos con Dinamarca al 100, pero también proyectos que buscan mediante otras fuentes recuperar espacios comunitarios, y apoyamos también en diferentes partes del país pues proyectos que contribuyen al trabajo económico y decente, es decir, proyectos que apoyan cadenas productivas de café, es decir, logramos conectar a unos usuarios que tenían seguramente una central de beneficio, y a partir de ahí se logra incrementar el desarrollo de diferentes regiones, solo para contar uno de los ejemplos que podemos tener. Tenemos también, aunque no sea un compromiso público del grupo, pues también el hecho de estar en un país como Colombia pues nos hace tener una relación directa en iniciativas que aporten a la conservación de la biodiversidad en diferentes territorios donde tenemos operaciones. Entiendo que ya se nos acabó el tiempo, pero pues viene puntualmente también un tema muy, muy importante de seguir empujando en un país como el nuestro, y es el tema de economía circular, que pasa a ser un complemento de la estrategia de las organizaciones con respecto a la economía circular. Y es allí donde nuestro enfoque pues avanzará hacia ciudades circulares, que es un tema que se empieza a ver cada vez más fuerte, hacia clientes, en donde los clientes puedan medir qué tan circulares son sus procesos, a encontrar nuevas formas de vida de los activos que pierden su ciclo de valor y se logra extender su vida útil o se reincorporan nuevamente en los procesos, y por supuesto involucrar cada vez a nuestros proveedores en todos los procesos relacionados con la economía circular. Pues el tiempo era corto, pues, no obstante quería aprovechar para contarles esta estrategia y nuestra alineación de nuestra estructura o nuestra estrategia de compañía con la sostenibilidad. Yo no sé si tengan en este momento alguna pregunta que haya podido surgir.